A ver, ¿qué pasa cuando un accidente o una enfermedad lo cambia todo y una persona ya no puede trabajar como antes? Hoy vamos a desglosar el decreto 1507 de Colombia, una norma clave que nos dice cómo se mide y se compensa la pérdida de la capacidad para trabajar. Pensemos por un momento en alguien que ama su trabajo, que le ha dedicado años de su vida a un oficio, y de la noche a la mañana, un evento inesperado lo cambia por completo. Esto, que suena a historia, es la realidad para miles de personas. Y es ahí cuando surge la gran pregunta. Si el trabajo que definía gran parte de una vida ya no se puede hacer, ¿qué sigue? Justo en ese momento es cuando el sistema debe dar un paso al frente y ofrecer respuestas claras. Pues bien, la respuesta en Colombia está en un marco legal muy específico. Pero ojo, más que una ley súper compleja, hay que verlo como lo que es, un manual, una guía diseñada para que el proceso sea justo para todos. Estamos hablando del Decreto 1507 del año 2014. Este decreto es fundamental. ¿Por qué? Porque creó un manual único y estandarizado para todo el país. El objetivo es que todos hablen el mismo idioma y usen los mismos criterios para evaluar el daño, sin importar si viene de un accidente o de una enfermedad. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se está midiendo? Bueno, la pérdida de capacidad laboral evalúa cómo una condición de salud afecta las habilidades para hacer un trabajo. Y esto no es solo si uno puede levantar algo pesado, ¿eh? También incluye lo mental, como la capacidad de concentrarse, o lo social, como poder interactuar con otras personas. Y lo más importante es que su alcance es universal. Este manual aplica para absolutamente todos los trabajadores en el país, del sector público, del privado, da igual el tipo de contrato, la edad o la ocupación que tengan. Cubre desde una enfermedad común hasta un accidente o una enfermedad causada por el trabajo. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se llega a ese porcentaje final? No es un número que se inventa, para nada. Es el resultado de una fórmula bien precisa que toma en cuenta diferentes aspectos de la vida de la persona y el impacto real de su condición de salud. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Fíjense, el 50%, o sea la mitad del peso, viene de las deficiencias, que son los problemas físicos o mentales directos. Pero atención, que no es lo único. Un 20% se le da al impacto en el rol ocupacional, pensemos en tareas diarias como vestirse o moverse, y el 30% que queda evalúa el rol laboral como la capacidad de reubicarse en otro puesto y otras áreas de la vida social. La precisión del sistema es increíble. Un dictamen oficial puede llegar a este nivel de detalle. 57.7%. No es un redondeo. Cada décima se calcula y tiene un impacto real. Esto nos demuestra que cada parte de la evaluación cuenta. Bien. Ahora vamos a hablar de un punto que a menudo genera mucha confusión, pero que es quizás el más importante de todo este proceso. Y es que no todas las fechas que aparecen en los documentos pesan lo mismo. Aquí está la diferencia clave. La fecha del dictamen es sencillamente el día en que se firma y se emite el papel, pero la fecha de estructuración es el momento que de verdad lo cambia todo. Es el día exacto en que se considera que la pérdida de capacidad se volvió permanente y definitiva, generalmente cuando llega al 50%. Y ojo, esta fecha puede ser mucho anterior a la del dictamen. ¿Y por qué es tan importante esta fecha? Muy simple, porque la fecha de estructuración es la que define desde cuándo se deben empezar a pagar los beneficios de la pensión de forma retroactiva. Imagínense que un dictamen sale en 2024, pero se determina que la estructuración fue en 2023, pues se debe pagar todo ese tiempo. Por eso es vital que esta fecha quede bien establecida. Muy bien, ya entendemos el qué y el por qué. Ahora veamos el cómo. El proceso de calificación sigue una ruta muy clara, con diferentes etapas y oportunidades para que la voz del trabajador sea escuchada. Todo empieza con un primer dictamen de la ARL, la EPS o el Fondo de Pensiones. Si la persona no está de acuerdo, no hay problema. El caso se puede llevar a una Junta Regional de Calificación. Y si el desacuerdo sigue, todavía hay una última instancia, la Junta Nacional de Calificación. Es un sistema diseñado para tener revisiones y contrapesos. Al final de todo este camino, el porcentaje que se obtiene se traduce en un resultado concreto. Y esto responde a la pregunta más importante de todas. ¿Qué significa este número en la vida real en beneficios económicos? Esta gráfica lo resume a la perfección. Una pérdida de menos del 5% no genera un beneficio económico. Si está entre el 5% y el 49.9%, la persona tiene una incapacidad permanente parcial y le corresponde una indemnización, o sea, un pago por una única vez.
Pero, si la pérdida es del 50% o más, se considera un estado de invalidez, y eso da derecho a una pensión mensual. Y para ir cerrando, volvamos a la intención original del decreto. Sus propias palabras lo dicen, el objetivo es dar un lenguaje unificado y estándar para valorar el daño, pero con un enfoque integral. Se trata de buscar la equidad y la consistencia en un momento de muchísima vulnerabilidad para una persona. El sistema, como vemos, ofrece una estructura, un camino. Pero la pregunta final que queda en el aire es, ¿conocen los trabajadores y sus familias los derechos que tienen para navegar este proceso? Porque estar informado es, sin duda, el primer y más poderoso paso para asegurar un resultado justo.